Es martes y es día de columna con Cecilia Baroni, nuestra psicóloga, que en esta oportunidad nos va a hablar de la culpa. Ceci, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿O con bien. culpa? No, un poquito, se hace bien. No, bien, hace días que queríamos hablar del tema porque es algo que siempre surge cuando hablamos de límites, cuando hablamos de decisiones de tomar. En general, todo el mundo te dice a nivel popular, ay, te dio culpa, ¿no? O te sentís muy culpable, bueno. Entonces, bueno, diferenciar a veces un poco de qué hablamos cuando hablamos de culpa, claro, por lo menos. ¿Qué es la culpa? Claro, ¿no? y que tampoco es que todo el mundo se anda sintiendo culpable todo el tiempo. Bien. Y eso. Entonces, una cosa es a nivel popular, lo que podemos manejar, otra cosa es a nivel jurídico, que es importante, porque a veces la culpa está asociada a veces a lo que tenemos en la imagen, esto de señalar o de buscar el culpable. Y en psicología, en realidad, también tiene que ver con identificar una emoción que en general lo que nos lleva es como a detectar un conflicto entre aquello que debería ser que entendemos que debería ser. Ahí está, sí. ¿no? Entonces, en aquello que debería ser o que entendemos o que hacemos, puede aparecer esa emoción que muchas veces lo que hace es hacernos sentir mal, ¿no? Eso es como la primera cosa para identificarnos, o sea, como que entramos como en ese dilema de decir, bueno, ¿estaré haciendo bien las cosas? ¿No estaré haciendo bien? Lo puse en penitencia, pero no sé si eso lo ayuda o no lo ayuda. Voy a tomar... Queden ir con alguien en algún lugar y no llego, entonces ya me siento mal porque no sé si decirle o no decirle o quedar en otra cosa. Entonces la culpa es algo que realmente la reconocemos por eso, porque nos hace dudar. Y la reconocemos como algo negativo, es un sentimiento que a nadie le gusta sentir, pero hablábamos, culpable, ¿no? Y está bueno hablar de eso, de que la culpa también en algunas oportunidades es buena, o sea, no buena, también por eso vamos a hablarlo en su justa medida, porque nos hace darnos cuenta de algunas cosas, ¿no? Que si uno niega determinadas realidades, para no sentir culpa, sigue por la vida, pero claro, de alguna manera está negando cosas. A ver. Claro, porque también está bien esto que vos planteás, porque a veces hay una banalización de no sentirnos culpables por nada, porque en realidad hay que diferenciar culpa, en este sentido que venimos hablando, una cosa es lo jurídico, otra cosa es lo psicológico, de responsabilidad, ¿no? Sí. Entonces uno se puede mandar una macana o haber hecho algo, de lo cual si yo soy responsable, me permito reflexionar sobre eso y cambiarlo. La culpa es otra cosa, la culpa como que me deja estancado en eso que hizo y no me deja salir, es como una encerrona. Ahora, ¿cuándo es buena la culpa? Porque la culpa por ejemplo, para nosotros la psicología es un indicador de que por lo menos hay algo del orden de conciencia de que pasó algo. En ese sentido de reconocer mi responsabilidad en un hecho. Claro, cuando uno dice, por ejemplo, de alguien. Cuando uno dice, por ejemplo, en algún crimen o en una cosa así muy complicada, que no logró, que no tiene ninguna empatía, habla de eso, no siente culpa porque no es capaz de diferenciar, ¿no? Como que qué es lo que es bueno o malo. Exactamente, entonces ahí es un indicador. Cuando yo ni siquiera puedo asumir mi responsabilidad en aquello que hice, entonces, bueno, estamos hablando de algo grave, ¿no? O sea, si yo no puedo asumir que hice eso, entonces ahí se empiezan a generar otras cosas, porque aparece la mentira, el ocultamiento, otras conductas, digamos, que no nos hacen bien. Ahora, si yo termino pudiendo asumir algo, bueno, yo estoy hablando de otro sujeto, ¿no? Que puede asumir eso, que puede decir, bueno, entonces, si estuve mal o no, lo puedo arreglar o no lo puedo repetir, ¿no? Entonces, por eso digo, la culpa es buena mientras es un indicador de que nos permite preocuparnos, cambiar cosas, reflexionar. ¿Cuándo es mala? Cuando definitivamente le sentimos que nos confunde, que nos hace sentir malas personas, que estamos en deuda, que no nos permite decidir, por ejemplo. Una cosa buena para salir de momentos esos de culpa que todos tenemos, porque además está bueno que sepamos que es una de las cosas que más nos pasa. Claro. Porque en definitiva la vida implica ponernos enfrente a situaciones que hay que resolver, ¿no? Entonces nos hace como ese dilema. Tomar decisiones es una cosa buena para la culpa. Entonces, si yo tomo decisiones, entonces, por ejemplo, un domingo quedé con uno, quedé con el otro, bueno, a ver, ¿con quién voy a ir? ¿Ya? Eso me hace sentir... Y luego otra cosa que hace bien para esto es, bueno, deslindar o asumir responsabilidades. Eso que yo estoy haciendo, ¿de quién es responsabilidad? ¿Es mía o es del otro, digamos, o es de los demás? ¿Depende de mí o no? Entonces, si yo me puedo poner a pensar un poco y analizar cuál es la situación que me está sintiendo sentir ese malestar, si la puedo resolver o no,
seguramente pueda salir de esa encerrona que genera y ese sufrimiento, porque muchas veces la culpa viene con angustia, viene con mucha, nosotros decimos como autoflagelación, es una manera de reconocerla también. Otra cosa que nos sirve mucho para pensar la culpa es que nos quedamos como atados a un evento que ya no lo podemos modificar, ya pasó. Entonces, ser conscientes de que no podemos modificar ese evento hace que nos sentamos más en el presente y hacia el futuro. Claro. Si estamos muy instalados solamente ya en el, ay, si yo hubiera hecho tal cosa, bueno, ya pasó, ya podemos reflexionar y capaz que no pase de nuevo. Pero cambiar el pasado es algo que está comprobado, que no podemos hacer solo en las películas de ciencia ficción. Entonces, esos son como pequeños tips que a usted, me gusta esa palabra que a usted le gusta usar, por lo menos para decir, bueno, a ver, ¿cómo sigo adelante? ¿No? Claro, y está bueno además lo que decís, porque también hay como mecanismos que no sirven necesariamente de mucho, lo que tiene que ver con sacarse la culpa, ¿no? De repente contar algo que hace que te saques la culpa y de repente esa culpa que vos sentías que es tuya, que es tu responsabilidad, que tú tenés que procesarla, lo que hiciste fue sacártela y generar un mal mayor sobre otras personas, ¿no? Que es como cuando alguien se desahoga de algo, que no necesariamente es procesar lo que hiciste. No, pero también es bueno compartirlo. Bueno, hay que ver con quién se comparte eso, ¿no? Porque no sé bien por dónde vos lo venías pensando, pero en realidad si uno ya comparte, puede pensar con otro esto de, bueno, a ver, qué responsabilidad tuve, qué no, dependía de mí, claro, no para dependía. analizarlo. Claro. Ahora, si es una cosa que yo voy a compartir donde el otro ya me va a censurar y no me va a permitir pensar, sí, seguramente sea algo que capaz que hasta uno a veces lo hace inconscientemente para sentirse peor. Claro. Y capaz que ahí está bueno esto de no olvidarse de cuál es el aporte nuestro de la psicología, que hay cosas que nosotros no las dominamos. Y contar algo para hacernos sentir peor, a veces lo hacemos mucho, porque cuando uno se siente culpable... necesita el castigo. Necesita a veces sentir el castigo, sí, exactamente. Y a veces también pasa que si lo contamos a alguien que son muy benévolos con nosotros, capaz que ese castigo no llega, ¿no? Yo el otro día pensando, traía un ejemplo que tenía que ver, pero miren qué chiquito que es la culpa, porque, por ejemplo, un estudiante le pide a otro que le pase los resúmenes y la otra persona no se las quería pasar porque ya venía una historia de que siempre le pide los resúmenes, no estudia, nada. Y la persona le dice, ¿vos crees que yo me vaya mal a mí entonces si no me pasas el resumen? Y la otra se sintió culpable porque dice, si le va mal si yo no le paso los resúmenes. Es mi culpa. Pero en realidad esta persona no estudia y es responsabilidad de ella. Ahora, ¿y cuál es el dilema? Es tan chiquito, pero de última tiene que ver con una ejemplo amistad, está bueno, sí. con cómo yo resuelvo algo que en definitiva a mí me cuesta trabajo, pero resulta que el otro hasta termina manipulándome si se quiere. Entonces también la culpa tiene que ver con cuidarnos un poco de ese sentimiento. Por eso está bueno compartirlo. Sí, yo quería ir a eso además. Sí, yo quería ir también a las personas que te hacen sentir culpable, ¿no? Hay gente que es como, parece que fuera especialista en hacer sentir culpables a los demás. Sí, y el tema ahí es que no lo hacen queriendo, obviamente. Hay gente que sí, pero ahí es otro problema. Pero el que no lo hace queriendo, porque a veces se dice, ay, te estaba esperando y no viniste, ya uno se siente culpable. ¿Por qué? Porque capaz que sabía que tenía que ir y no pudo. Entonces, es un juego dinámico donde, por eso decía, está bueno establecer bien las responsabilidades de uno. A ver, no pude y te avisé, por ejemplo. Entonces ya no hay culpa ahí si te avisé. Ahora, cuando empieza a aparecer este relacionamiento donde a veces también la gente dice, bueno, tenía cola de paja, por eso se sintió mal, ¿no? Sí. Nosotros insistimos en que tiene que haber más comunicación. O sea, si yo ya tomé una decisión y sé cuál es la cosa y me relaciono con otro que me lo va a reprochar y me voy a sentir culpable. Porque no lo pude solucionar de otra manera. Ahora, si yo ya lo sé y está todo ahí sobre la mesa, no habría necesidad, digamos, o no aparecería ese sentimiento o esa emoción relacionada a la culpa. Sí, claro, sí. Pero lo que implica es eso, es como a veces pensarnos mucho y no dejarnos llevar por esa emoción que nos invade muchas veces y ya nos pone en ese lugar de menos, y menos, que está bueno lo que planteas vos, en relación a otros. Y en relación en general a otro que me martiriza sin saberlo. Porque en general, bueno, es eso, no te portes mal, hasta yo me porté mal, entonces
qué es portarse mal, ¿no? Porque tampoco como me todo, avisan, está como en general. en el equilibrio, ¿no? Como decíamos, la culpa no es buena negarla, no es buena negarla, hacer de cuenta de que uno, no sé, hizo las cosas de una manera que no son, no sé, lo que decíamos hoy, negar la culpa, como tampoco dejarse de martirizar o autoflagelarse por la culpa, ¿no? O sea, tratar como de compartirla en el buen sentido, no con alguien que te vaya a martirizar, y bueno, y ver si uno puede cambiar algo a partir de ese sentimiento, ¿no? O sea, volverlo de negativo a positivo. Aprendizaje. Y a esto, ¿cuál es mi responsabilidad en claro, eso? ¿cuál es mi Salir responsabilidad? capaz que ese registro jurídico del juez, ¿no? Porque a veces nos ponemos mucho en juez y aparece esa culpa negativa. Entonces, bueno, lo que pasa es que hay una moral también, hay una moral dominante en todas las sociedades que de alguna manera nos indican qué está mal y qué está bien. Entonces, cuando uno inflige alguna de esas reglas, se siente culpable. Entonces, ahí es cuando más uno tiene, como decías vos, que analizar el contexto. Desde, no sé, dejo a mi hijo toda la tarde en el colegio, bueno, ¿por qué lo dejo? Tengo que trabajar. No sé. Y estoy con mis amigas con él. Bueno, entonces me siento culpable, también, debería estar con él, ¿no? Está. Sí, ahí empieza. ¿Sabes cuándo aparece el dilema? Con el placer también. Cuando algo nos da placer y claro. Cuando algo nos da placer y se siente que el otro no le estoy dando todo. Bueno, en muchas situaciones en general. Muchas situaciones. Por eso digo, acompaña, y el tema es, bueno, cómo nosotros vamos pudiendo diferenciarlo de esta moral que nos señala a veces y que además no nos deja tampoco muchas veces hacer nuestros propios procesos a nuestros tiempos, porque parece que hay bueno, en el psicoanálisis el super yo, un alter ego, ¿no? Que nos está marcando eso. Y que está bien porque vivimos en sociedad. Pero bueno, también hay que poder ponerlo en su punto justo para no irnos del otro lado y ya martirizarnos, ¿no? Cecilia Baroni, muchísimas gracias. Bueno, será hasta la semana que viene. Gracias. Muy bien, gracias.